Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 9 de enero de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. También es en vivo solo para clientes de correo y trading. Pueden verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr. Veamos qué pasó entonces el día miércoles, donde acciones internacionales presentaron comportamiento mixto ante mejoran datos de empleo de Estados Unidos y menos beneficios del QE por parte de la Fed. Digamos que en los minutos de la Reserva Federal no hubo mayores cambios, pero pues ya algunos están notando que los beneficios sobre la economía del quantitative easing cada vez son menores, por lo que el mercado, digamos que registró algo de temores en el día de ayer, recortó ganancias básicamente porque continuaríamos recortando lo que son, o la Fed continuaría recortando lo que son los estímulos monetarios durante el año. Y acciones locales continúan bajo presión porque hay un precio del petróleo, la presión es sobre emergentes, así que hay una tendencia completamente diferente entre Estados Unidos, Europa y las economías emergentes, con bastante presión a la baja en nuestros mercados. Datos del día de ayer, ADP de empleo de Estados Unidos para diciembre reporta una creación de 238.000 empleos por encima de los 205.000 esperados y 215.000 previos. Continúa entonces la mejora sustancial en empleo, lo que justifica claramente que lo del quantitative easing continúe siendo retirado del mercado. Simplemente continúa entonces el mercado retirando, o la Reserva Federal retirando el estímulo. Y lo que nos golpeó el día de ayer, inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron en 2.7 millones de barriles, pero los destilados subieron con fuerza, 5.8 millones de barriles, y gasolina en 6.2 millones de barriles, lo que generó entonces un desplome del petróleo, el WTI, a niveles cercanos a los $92 por barril. Y probabilidad de tasa de la Reserva Federal, seguimos entonces a espera de lo que será la decisión del 29, faltan los datos de empleo de mañana, pero pues no se descarta que el recorte del estímulo pueda continuar para esa decisión de enero, así que por ahora posiblemente tengamos otra vez algo de recorte de estímulo en el mercado para las próximas jornadas. Y VIX continúa entonces un mercado tranquilo, 15-12, sin mayor volatilidad. El mercado continúa dentro de tendencia alcista, impulsado por los datos económicos, algún freno por la expectativa de menor política monetaria expansiva, y pues simplemente continuamos bajo ese panorama. Solo si superamos el 15 tendríamos una corrección mucho más fuerte. En cuanto a mercados asiáticos, representaron la mayoría de descensos luego de baja en IPC de China, que genera temores sobre demanda interna de este país. Vamos a ver cómo se comporta Colombia hoy con relación a los emergentes que han empezado a tener algo de presión bajista, porque el IPC de China para diciembre bajó de 3 a 2.5, por debajo del 2.7 esperado. Recordemos que cuando hay descenso en inflación es porque hay una oferta mayor a la demanda, o está aumentando la oferta, lo que sería la capacidad productiva por encima de lo que está demandando del país, generando entonces menores presiones sobre los precios. Y esto puso un poco en duda lo que es la recuperación de China y el panorama futuro de esta economía, generando entonces temores y presión bajista en estos mercados. Y Europa inicia el día con ganancias, quedó acá incompleto. Europa inicia el día con ganancias, básicamente porque tenemos estabilidad de tasas en los bancos, principales bancos centrales de la región. El Banco Central Europeo y Reino Unido mantienen estables sus tasas en 0,25 y 0,5 respectivamente, y la producción industrial alemana para el mes de noviembre crece 1,9 por encima del 1,6 esperado. Continúan las buenas noticias para la economía europea y por lo tanto sus acciones continúan con ascensos. Mercado colombiano, y sacan oferta pública de la UPME para colocar un transformador, un segundo transformador en una línea. Se estiman ingresos de 1.8 millones de dólares al año desde 2015. No es una noticia muy fuerte, es más informativa que un fuerte crecimiento en ingresos para ISA a futuro. Y tuvimos peticiones iniciales de subsidio de desempleo de Estados Unidos que bajan de 339.000 a 330.000, cerca del estimado por el mercado. Continuamos entonces en niveles de estabilidad. Posiblemente el otro año tengamos algunos cambios ante el fin de beneficios de empleo en los Estados Unidos. Vamos a tener posiblemente volatilidad en estos datos para las próximas semanas. Pero por ahora el programa de empleo continúa siendo tranquilo para los Estados Unidos. Y mañana, importante, la situación de empleo de este país. Estados Unidos nos mostrará qué estará pasando con la tasa de desempleo, y ahí estaremos evaluando entonces qué tan probable es que continúen recortando el estímulo durante el año 2014. Así que en términos generales tenemos mercados internacionales permanecen con ganancias en medio de estabilidad de tasas en Europa y mejora de panorama económico en esta región. Recordemos que Estados Unidos, si bien intenta siempre amanecer con ganancias, de todos modos aparecen los vendedores tarde o temprano durante la jornada
básicamente porque seguimos contra zonas de resistencia y valorizaciones bastante altas en ese mercado. Europa continúa también con algo de movimientos alcistas y mercado local continúa bajo presión bajista, igual que emergentes. Atención a resistencias de corto plazo para ver cuándo se revierte esta tendencia en la mayoría de nuestros activos, así que importante estar atentos a esa resistencia, importantísimo para ver cuando la presión bajista en los activos con tendencia bajista cambia. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas. Índice de Dow Jones continúa sobre soportes de 16.400, 16.200, continúa la indecisión, las últimas velas no se ha desplazado el activo, lo que significa que los compradores y vendedores siguen chocando, los compradores con buenas noticias económicas, los vendedores con la política monetaria de menor expansión por parte de la Reserva Federal. Y el IPSA continúa entonces también en su zona lateral, leve ganancia en el día de ayer, continúa sin fuerza el mercado en una indecisión, las dos fuerzas están ahí, 3.800 contra 3.600, el que rompa primero tomará tendencia. Índice general de la Bolsa de Valores de Lima, por el contrario, continúa su avance hacia los 16, 16.300. De romper 16.300 cambiaríamos un poco la tendencia a largo plazo ante la posibilidad de un rompimiento de oro. Por ahora simplemente se acerca a resistencias, tendremos que evaluar esta zona, el soporte es el 15.800. Y dólar en el mercado local continúa entonces con la indecisión, continúa marcando ese lateral de 1950, 1910, operando de los 35, otra vez continúa entonces el 50% de probabilidad de ascenso o de descenso dentro del canal lateral a espera de lo que serían datos de empleo de Estados Unidos y lo que sería también la decisión de Reserva Federal para el 29. Por ahora continúa el escenario lateral sin cambios. Y WTI posiblemente intenta recuperar algo del terreno perdido tras llegar a los 92, queda como resistencia, o se mantiene como resistencia a los 95, 96, resistencia de tendencia bajista. Por ahora simplemente hay llegada a soporte al WTI, aunque si la tendencia es bajista, pero puede romper hacia el 90. Por ahora en teoría es un soporte relativamente fuerte, podemos estar viendo algo de estabilidad durante la jornada para el WTI. Y el euro vuelve y recupera los 30, bastante volatilidad, pues estuvo en los 36.16, baja a los 35.76, continúa entonces algo de indecisión, 8.30, posiblemente esté Mario Draghi del Banco Central Europeo dando algunas líneas en su rueda de prensa que puede estar generando esta volatilidad, así que simplemente continuamos con el comportamiento lateral, simplemente ve estabilidad en inflación y una política monetaria acomodativa, lo que debilita en cierto modo el euro. Así que continúa la indecisión en esta zona y posiblemente continuemos en ese rango para las próximas jornadas a espera de empleo de Estados Unidos. Si empleo de Estados Unidos continúa mejorando, la presión continúa siendo bajista hacia los 35, 34. Pasemos entonces a nuestro mercado. Ayer con nuevo descenso, impulsado básicamente por Copetrol y Pacific. Así que tenemos nuevo nivel de resistencia a corto plazo. No, sí, sigue siendo 85.90, sigue siendo la resistencia. Mientras esté por debajo de esos niveles, existe la probabilidad de alcanzar los 1550, que es la siguiente zona de soporte. Por ahora entonces nos acercamos ya a un soporte muy fuerte, un soporte que cumple con mínimos de jornadas anteriores. Si hay rompimiento de ese nivel, pues eso sería más adelante, estaremos hablando de 1490. Por ahora solo anulando lo que es el 1004, 1585, 1590, podríamos ir a un rebote hacia los 1600. Esa es la resistencia, la presión sigue siendo bajista, vamos hacia los 1550 como nivel de soporte para el índice Colcap. Banco de Bogotá, ayer desciende con bajo volumen, recordemos que igual la zona 72-73 es bastante resistencia, hay que incluir todo el tema de la dilución tras la emisión y vamos a mirar los resultados después de la incorporación de balance de todas las compras que se hizo en este banco, 68 como soporte, 72 resistencia, ruptura de 68 lo podría devolver de nuevo a 65, recuerden que puede llegar a moverse con muy bajo volumen. Bolsa de Valores sigue marcando precios cerca de los 22.45, no ha roto los 23, perdón. Solo rompiendo esos 23 podríamos anular la presión bajista y cambiar de sesgo. Mientras tanto existe todavía probabilidad de volver a 21 y 20 como soportes importantes. Celsius acerca a su soporte de los 5.500. Si llega a romper los 5.500 aumentaría la probabilidad de 5.200 como siguiente nivel de soporte en tendencia bajista que se mantiene todavía en lo que es el MACD. Así que 5.500 se acerca, vamos a estar muy atentos a ver si aguanta y sigue lateral o por el contrario rompe y vamos a 5.200 como escenario probable. Cementos Argos continúa intentando recuperar terreno pero cerrando a la baja.
no logra superar el 9600 el día de ayer, que es la resistencia. Mientras esté por debajo de ese 9500, 9600, la presión sigue siendo bajista hacia los 9000 y 8500. Así que importante esos niveles de resistencia, solo rompiendo al alza los 9600 podría anular un poco la presión hacia los 10000. Recordemos igual el panorama futuro del dividendo de esta compañía y el RPG bastante alto. Cemex Latam Holding continúa con el sesgo alcista. Vamos a modificar soporte a 15000. Mientras se mantenga sobre 15.000 puede avanzar hacia los 15.500, 15.800. Ruptura de 15.000 lo podría llevar de nuevo hacia los 14.300, 14.200. 15.000 es soporte importante. Y un activo que aún permanece en sesgo alcista, que ha marcado leves indecisiones, pero pues continúa mientras se mantenga sobre los 15.000. Canacol ya corrigiendo. Viene entonces teoría de ondas de Elliott aplicando para este activo en su tercer impulso alcista. Después de un doji lápida viene la corrección. Primer soporte en 12.000 y 11.800. Ahí puede existir la trampa de toros y después continuar un descenso hacia los 11.100, que es el soporte más importante. Escenario probable entonces según ondas de Elliott hacia 12, 11.800 como primer soporte. La presión bajista continúa mientras esté por debajo de los 13.000, sigue siendo resistencia, igual es zona de vendedores por movimiento previo. 12.500 siguiente nivel de resistencia en caso de rebote y 11.100 el soporte más importante por ahora para lograr mantener tendencia alcista de mediano plazo. Ese es entonces el panorama, quedó bastante bonito para lo que es Canacol, uno de los activos más técnicos por ahora que ha tenido bastante liquidez y bastantes movimientos. Con concreto, no marca precio, 1400 contra 1300, recuerden que no hay mucha liquidez en el activo, no podemos determinar un panorama técnico claro. Corficol sigue 50% de probabilidad, 40 contra 38, en un escenario que todavía no nos permite tener un rumbo claro del activo. Continúa el 50% de probabilidad en Corficol. Ecopetrol sigue presionando. Viene banda de Bollinger bastante amplia. Significa que ya el mercado entra en pánico. Los movimientos de próximas jornadas son asociados a pánicos. Así que hay que estar muy atentos en qué momento aparecen durante el día los compradores. Porque ya estamos por debajo del soporte importante y el movimiento de pánico. Lo que estaremos haciendo es evaluar dónde termina el pánico, dónde aparecen los compradores para con algo de retroceso de Fibonacci a futuro encontrar las resistencias. Por ahora solo podemos decir que pánico en Ecopetrol, atentos a ver cuándo aparecen entonces compradores durante la jornada intradía. Resistencia importante, 3.700 es ahora el nivel de resistencia importante, pero por ahora dejemos que nos den alguna señal para empezar a mostrar el rebote. La empresa Energía Bogotá sigue 1500 contra 1600 y 1400. También ha perdido liquidez de forma significativa, lo que no nos permite hacer unos técnicos claros y confiables. Lo mismo para el Cóndor, que está precalificado para unas licitaciones públicas, asociaciones público-privadas. Sigue 1350, 1250. Continúa entonces sin volumen que nos dé alguna tendencia definida. Vamos con Enca, que sigue estando 9 contra 8, mientras esté sobre 8 existe la probabilidad de avanzar a 9, la ruptura del 8 lo podría llevar a 7, continúa entonces ese escenario para Enca. ETB también continúa, ayer no marca precio, continúa 4.45 contra 4.20 en comportamiento lateral sin tendencia definida. Éxito, leve presión bajista, un poco más fuerte que el alcista, la tendencia claramente sigue siendo bajista, mientras esté por debajo de estos niveles de 30.700, 31 y 32, que es toda la zona de resistencia fuerte, existe aún la probabilidad de volver a niveles de 28. Grupo Argos se acerca a los 18, mientras esté por debajo de los 19, que se convierte ahora en nivel de resistencia, todavía podemos llegar hacia los niveles de 18. Grupo Aval continúa 1300, 1250. Vamos a colocar esos dos niveles porque no hay una liquidez clara. Grupo Sura 34, resistencia no muy fuerte. Mientras se mantenga por debajo de ese nivel puede volver a niveles de 32. Si logra pasarlo abriría algo más de probabilidad de 36, pero pues seguimos ahí con probabilidad 60% de caída, 32, 40% de 36 en un programa no muy claro, aunque el volumen ya empezó a recuperarse. ISA. Noticia no tan fuerte en términos de ingresos, no sé si el mercado trata de recuperar buen volumen en el día de ayer. Nos toca ampliar el rango de 9.200 a 8.500. Comportamiento lateral de 8.500 a 9.200, por ahora no hay un panorama claro para ISA que continúa con escenario lateral, aunque hubo un volumen muy fuerte en el día de ayer para la acción de ISA, lo mismo que para ISAGEN, hubo bastante movimiento en energía eléctrica.
Así que si hay ruptura del 9.200 podríamos avanzar hacia los 9.600, 9.800 como siguiente nivel de resistencia. Isagen también repunta con fuerza y con volumen, logra mantener la tendencia alcista, entrando en soportes de promedio móvil de 20 y 40 periodos. No obstante, recuerden que el espacio es hasta los 3.400 como posible movimiento de resistencia por valorización en la venta. Sigue estando en soporte 3.200, 3.400, vuelve a aparecer el 400 como resistencia tras un avance fuerte en el día de ayer. Mineros. Vamos a ver cómo está el oro en el mercado internacional. 1228, recuperando algo de terreno después de las caídas de las últimas 2 jornadas. También en comportamiento algo lateral. Seguimos 3.800 contra 3.400 en comportamiento lateral. Posiblemente no haya mucho volumen hasta que no se conozca mayor información. Nutresa. Tenemos 27 contra 26. Siguen siendo los dos niveles importantes donde no hay tendencia definida todavía para Nutresa. Incluso los volúmenes no se han recuperado para este activo. Preferencial aval 1300 contra 1250. Siguen siendo los dos escenarios probables sin cambios por ahora. Avianca Holding ya empieza a registrar presencia de vendedores en la zona de 4000 a 3900. De hecho tocó los 900 y aparecieron los vendedores. Recuerden que esta es la zona de resistencia. Puede haber una corrección en caso de darse en el día de hoy. Vamos a usar el retroceso de Fibonacci, que ya lo preguntaron mucho en la capacitación. Y puede corregir hacia los 3.700, 3.660 sin perder tendencia alcista. 3.700 es entonces el soporte de tendencia alcista. Estamos llegando a resistencias donde hay alguna presencia de vendedores. Así que por ahora simplemente los compradores y vendedores pueden estar chocando. Y estaremos evaluando esa zona a ver qué pasa, quién gana la fuerza. Soporte de corto plazo 3.800. Mientras esté sobre el 3.800, la presión alcista continúa. Preferencial Bancolombia desciende con fuerza en el día de ayer. Continúa 25 contra 23.200. Sigue siendo el escenario probable de comportamiento lateral. Si hay ruptura del 23.200, iríamos a 22.800. Pero por ahora continúa ese escenario de comportamiento lateral. Carvajal Empaque sigue sin marcar precios del 3, ya está en zona de soporte contra banda inferior de Bollinger bastante amplia en la resistencia 3.500 para un posible rebote o una posible estabilidad como escenarios probables para Carvajal. Preferencial Semargo, recuerden el 9.500 queda como resistencia, mientras esté por debajo de ese nivel todavía puede volver a 9.000 y 8.500. Preferencial Da Vivienda logra aguantar el 23 en el día de ayer y se mantiene 23, en pequeño salto con el mouse, 23 contra 24.500 en comportamiento lateral. En caso de romper los 23 podríamos volver hacia los 22. Preferencial Grupo Argos, 20.000 contra 18. Vamos entonces 19 con el 50% de probabilidad de ascenso a 20 o 18. Aunque hay más probabilidad de caída de 18 que de ascenso a 20, pero siguen siendo los escenarios probables. Grupo Sura logra recuperar el 34, 36, continúa entonces en ese comportamiento con algo de volumen, salen a defender el activo. Y Pacific Rubiales, que sigue causando controversia, continúa el descenso. Vamos a actualizar el nivel de corto plazo 33.600. Mientras esté por debajo del 33.600, existe la probabilidad de volver a 32. Solo rompiendo 33.600 podría anular un poco hacia los 34.736. Se alejan un poco las resistencias. 34.600, entonces la nueva resistencia de corto plazo. Mientras estemos por debajo de ese nivel, podemos volver a 32. Estaremos atentos a ver si hay ruptura o no, ya que la tendencia continúa siendo bajista. Así que mercado local, atentos a las resistencias de corto plazo. Ya empieza a aparecer algo de volúmenes, pero hay que estar muy atentos porque China continúa presionando un poco los emergentes y la fortaleza del dólar continúa siendo evidente en algunos mercados, sobre todo ahorita en este momento contra el euro. Y el mercado internacional algo tranquilo, igual seguimos en resistencia en el Dow Jones, Europa todavía con espacio para recuperar ante mejoran sus datos económicos y estabilidad de tasas por parte de los bancos del Banco Central Europeo. Pasemos a las preguntas. Fueron tan malas las noticias de un PREC que la acción se cayó un 3%. El problema es la correlación por ahora entre Ecopetrol, Pacific y el petróleo, que ayer en la capacitación veíamos que hay una correlación bastante alta entre PREC y Ecopetrol. Así que posiblemente continúen ese tipo de movimientos, aunque ya se acerca a los 32 como zona de soporte. ¿A qué te refieres con la trampa de toros de Canacol? Eso hace parte del rebote dentro de las ondas de corrección de
de las ondas de Elliott. Estaríamos hablando de él si empezamos a tener ese movimiento, pero lo dejaremos para sesiones próximas. ¿Son grandes los volúmenes de venta de Ecopetrol o son los pequeños accionistas que están en pánico? Siguen siendo relativamente normales, no son altos ni bajos los volúmenes de Ecopetrol, pero pues ya estamos en zona de pánico por bandas de Bollinger. No alcancé a escuchar Ecopetrol ya se encuentra en pánico, en cualquier momento deben estar atentos a la presencia de compradores. No se sabe exactamente el punto en el que van a entrar por el comportamiento pánico, pero pues hay que estar atentos. ¿Qué recomiendan con TableMac? ¿Participar en la OPA o no? Recuerden que no podemos dar recomendaciones de compra y venta, pero sí vale la pena que revisen la evolución de las utilidades de TableMac. Ahí estará entonces la respuesta que estaremos hablando a medida que nos acercamos hacia el cierre de trimestre con la publicación de los próximos balances de TableMac, que ha mostrado una evolución satisfactoria en la mayoría de sus indicadores. ¿Cuál es su opinión de la teleconferencia de PREC? Pues básicamente la expectativa está con qué va a pasar con el reemplazo de los pozos de Ecopetrol y por ahora en el corto plazo, además que tenemos que son apuestas de mediano a largo plazo, en el corto plazo, que es lo que se encarga el comité de un panorama más técnico, hay que estar atentos a los niveles de soporte y resistencia de corto plazo, 32 contra 33,600. Técnicamente Ecopetrol y PLEC tienen oportunidad de rebote al alza antes de continuar las caídas. Por lo general es un escenario probable, recuerden que el mercado no es en línea recta, a menos de que sea una noticia muy mala, pero por ahora simplemente continuamos con ese comportamiento de zigzag para que son esos dos activos que se acercan lentamente a zonas de soporte, por lo que deben estar muy atentos en el intradía a ver cuándo aparecen esos compradores. Lo veremos después en algún tipo de vela especial el comité el siguiente día. Muy buen día entonces para todos, atentos entonces a la presencia de compradores en petroleras y a las resistencias de corto plazo en los activos que tienen tendencia bajista. Muy buen día para todos.